Esta estrategia de metas nos va a ayudar a responder a varias preguntas que son muy importantes. Primero, ¿cuál es el foco de nuestra estrategia de medición? Luego, ¿cómo vamos a comunicar los resultados que obtenemos de nuestras mediciones a los diferentes interesados, tanto internos como externos? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y qué tipo de mediciones vamos a hacer y cómo las vamos a comunicar? Ok. Entonces, la meta del proceso de hoy, organizar las métricas, nos lleva al Discipline Agile Browser, al 5.3. Y el que quiero topar ahora, y que creo que es importante que conversemos, porque trae muy buenas oportunidades para mejorar la estrategia de métricas de nuestros equipos, de nuestra organización, es el punto de decisión: choose your measurement strategy. Escoge tu estrategia de medición. Ese es el punto de decisión que nos vamos a enfocar ahora. Y específicamente vamos a enfocarnos en Goal Question Metrics, o GQM. Y lo vamos a ver desde la perspectiva ágil, porque también podemos ver más abajo que Goal Question Metric también hay una perspectiva formal. ¿Y qué significa este diagrama? Que tiene, recordemos nada más, esta flecha que va para arriba, significa que vamos a preferir las que están más arriba, como una primera estrategia para resolver la pregunta: ¿cómo vamos a medir cuál va a ser nuestra estrategia para las mediciones? Entonces, la que recomienda Discipline Agile, esta primerita, es el Goal Question Metric, o métricas para responder a la pregunta para alcanzar nuestras metas. Es una traducción un poco libre, pero esa es la idea de Goal Question Metric. También tenemos otros puntos de decisión que seguramente los vamos a conversar en otras oportunidades. Cómo medir, digamos, cómo escoger nuestro foco para las mediciones, cómo vamos a agregar nuestras métricas, cómo vamos a comunicar nuestras métricas, cómo vamos a reportar las métricas y cómo vamos y qué tipo de gestión de métricas vamos a implementar. Y específicamente en la que hemos escogido ahora, Choose Your Measurement Strategy, escoger nuestra estrategia de medición. Además de Goal Question Metrics, que es la que vamos a cubrir hoy, tenemos otras que son muy importantes, y ahí Edgar seguramente en otra oportunidad, porque él es fanático de OKRs. Le han oído comentar a Edgar muchísimo seguramente de los Objectives and Key Results, u OKRs. También hay otras alternativas, otras estrategias, el Key Performance Indicators, los KPIs, que también seguramente todos hemos escuchado de los KPIs. Tenemos también métricas consistentes, métricas populares y ninguna, que también es la estrategia de algunos equipos, que no tienen ninguna estrategia de métricas. Entonces, con este diagrama, que tenemos las preferencias por la flecha, hemos escogido Goal Question Metrics, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Alexa Villasís habla de KPIs, correcto. Los Key Performance Indicators son los KPIs, los famosos KPIs. Entonces, vamos a escoger como tema para este café de hoy el Goal Question Metrics, o GQM. Una traducción libre sería métricas para responder a la pregunta de nuestra meta. Goal Question Metric. Este es un enfoque con un modelo bastante simple para poder escoger las mediciones, y desde tres perspectivas. La perspectiva del nivel conceptual, donde definimos nuestra meta o nuestro goal. El nivel operacional, donde hacemos nuestra pregunta, question, y el nivel cuantitativo, donde llegamos a la métrica, nuestra métrica.
y cómo usamos? ¿Cómo usamos Goal Question Metrics? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las metas correctas, tanto para nuestro equipo o un sistema en general. Recuerden que un sistema tiene una meta, está diseñado para alcanzar una meta. Toda organización, que es un sistema adaptativo complejo, tiene una meta por cumplir. Y para eso está diseñado todo el sistema organizacional. Luego tenemos que aclarar, de tal manera que quede muy claro para todos los miembros del equipo, esta meta a través de hacer las preguntas correctas. Luego vamos a identificar las métricas o las medidas que vamos a utilizar, que nos ayudan a responder a estas preguntas. Y luego tenemos que buscar maneras que vamos a poder utilizar para, de alguna manera ágil, recolectar datos, de tal manera que podemos contestar a nuestras preguntas y determinar si estamos alcanzando nuestras metas. Y luego, el ciclo de mejora continua. Y con Discipline Agile, Guided Continuous Improvement, o mejora continua guiada, vamos a utilizar los descubrimientos que vamos encontrando en el camino para mejorar nuestras metas, nuestras preguntas y nuestras métricas. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ok? Todo bien, excelente. Voy a mostrarles un ejemplo que creo que es la mejor manera siempre de poder entender lo que estamos exponiendo acá adelante. Se alcanza a ver, espero. Ok, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar Goal Question Metrics de una manera ágil en nuestros equipos de entrega, por ejemplo. En un equipo de entrega que está utilizando Scrum, el ciclo de vida ágil de Discipline Agile, y tenemos los 3 niveles que conversamos: las metas, las preguntas que vamos a responder y las métricas que nos ayudan a entender si pudimos cumplir con estas metas. Entonces, la pregunta que hemos estructurado ahora para poder ayudar a un equipo ágil que está en el marco de Scrum, es decir, con iteraciones, la pregunta es, la meta o el goal es: ¿los equipos están planificando, coordinando y entregando de una manera suficientemente predecible para cumplir con las iteraciones? Esa es la meta del equipo. Tener equipos que planifican, coordinan y entregan de una manera sostenible y suficientemente predecible, de tal manera que se cumplan con el trabajo que están haciendo y cumplan con su cronograma de liberaciones. Una meta razonable para cualquier equipo ágil que está trabajando con iteraciones. Y para poder responder y poder saber y poder definir nuestras métricas, vamos a plantearnos 5 preguntas. La primera es: ¿está el equipo entregando la funcionalidad acordada en cada iteración? Una pregunta razonable para hacer a nuestros equipos. ¿Está el equipo entregando funcionalidad acordada? Lo que se comprometió a realizar en cada iteración está entregando esta funcionalidad al final de cada iteración. Y es una buena pregunta. Y las métricas que nos podrían ayudar a medir si es que estamos cumpliendo nuestras metas sería el porcentaje de puntos de historia terminados que calculamos dividiendo los puntos de historia terminados sobre los puntos de historia comprometidos. Es decir, nos comprometimos a hacer 30 puntos de historia durante esta iteración y cumplimos 25 puntos de historia durante esta iteración. Entonces,
seguramente será un 87% de porcentaje de cumplimiento de puntos de historia terminadas. Si cumplimos con todas las historias de los puntos de historia, tendríamos un porcentaje de 100. Si no cumplimos con ninguno, tendríamos 0. Entonces, fíjense que un concepto que parece complicado, en realidad es simple. Y es más fácil de implementar que los otros que vimos antes. Vamos a practicar con otra métrica para responder a la misma pregunta. Si el equipo está entregando la funcionalidad acordada. Es el porcentaje de historias de usuario terminadas, que calculamos dividiendo las historias de usuario terminadas sobre las historias de usuario comprometidas. Tanto con puntos de historias como historias de usuario podemos sacar un porcentaje de cumplimiento. Y de esa manera contestar a la pregunta si el equipo está entregando la funcionalidad acordada en cada iteración, que nos permite saber si estamos alcanzando nuestra meta. De tener un equipo que planifica, coordina y entrega de manera suficientemente predecible para cumplir las iteraciones. ¿Qué les parece? ¿Suena difícil? ¿Suena fácil? ¿Más o menos? Vamos a seguir practicando con otra pregunta. ¿Alcanzó el equipo una velocidad estable? Si los equipos tienen una velocidad estable, ya se vuelve predecible la fecha en que van a entregar las historias de usuario que se comprometieron. Entonces, la pregunta es, ¿alcanzó la velocidad, una velocidad estable el equipo? Y para responder a esa pregunta, vamos a medir la variación de la velocidad. Es decir, si un equipo tiene una velocidad de 20 puntos de historia por iteración, si mantiene esa velocidad durante todas las iteraciones, no hay ninguna variación. Pero si en la siguiente iteración obtiene 18 puntos de historia por iteración, entonces bajó la velocidad. Y si la siguiente iteración obtiene 22 puntos de historia, y así sube y baja y va ahí en un tobogán, significa que no tenemos un equipo con una velocidad estable. Marcela nos dice que es fácil cuando lo escribo, pero cuando uno llega a las metas concretas, eh, exacto. La única forma es practicando, o sea, poniéndolo en práctica. De esa manera uno salta la brecha, la división entre la teoría y la práctica. Vamos a otra para que se vaya fijando mejor la forma de hacer esto. Tenemos otra pregunta que nos podría ayudar a saber si los equipos están planificando, coordinando y entregando de una manera suficientemente predecible. La pregunta sería, ¿tiene el equipo los recursos necesarios para ser exitosos? Entonces, la métrica sería un índice de estabilidad del equipo, para saber si el equipo es estable. Otra pregunta, ¿hay algo que previene al equipo de entregar sus compromisos? Y podríamos tener, por ejemplo, el número de impedimentos que está enfrentando el equipo. Y finalmente, la última que te había preparado para hoy es, ¿está el equipo entregando durante la iteración o en el último minuto posible? No sé si les ha pasado que se entrega justo en el viernes, el último día de la iteración es cuando se entregan todo el trabajo. Entonces, para responder a esa pregunta, podemos calcular la tasa de cumplimiento de la iteración, que podría ser el porcentaje de puntos de historia que son aprobados al final de la iteración. Entonces, si estamos en la mitad de la iteración y tenemos 0 puntos de historia aprobados, o si estamos al final de la iteración y ningún punto de historia es aprobado, significa que tenemos aquí un problema para tener equipos que planifican, coordinan y entregan de una manera suficientemente predecible,
el trabajo de tal manera que puedan cumplir con sus compromisos establecidos para las deliberaciones. ¿Qué les parece? Entonces, voy a repasar el proceso que hemos utilizado. Definimos una meta para el goal, ¿no es cierto? La meta para un equipo o un sistema para lograr un propósito específico. Con un enfoque en demostrar un resultado significativo para el negocio. Luego, armamos un conjunto de preguntas para tener un modelo objetivo, porque podemos sacar números, para evaluar si alcanzamos o no nuestras metas. Y finalmente, definimos un conjunto de métricas que están basadas en un modelo que es objetivo, medible, que está asociado con cada pregunta y que la podemos responder con métricas, con mediciones. Entonces, en realidad, es un concepto relativamente simple, comparado con las otras alternativas que tenemos, como los OKRs o los KPIs. Nos pregunta Elizabeth, ¿existe una tabla de métricas? No que yo sepa, Elizabeth, pero seguramente debe haber. Ya voy a buscar, debe haber. En Discipline Agile no hay una específica. En el curso de Discipline Agile Senior Scrum Master sí vemos algunas que les pueden apoyar. Que no sea un monólogo. No sé si tienen alguna inquietud para pasarnos al sitio del PMI para seguir explorando el DA Browser. ¿O quedó claro como el agua? ¡Qué alegría! ¿Quién define las métricas? Sí, es la pregunta que nos hace. Exacto, todo el equipo. El equipo trabaja con sus métricas, apoyado con el Discipline Agile Scrum Master. Eh, ahora, es importante entender que los equipos trabajan con otros equipos, a veces, muchas veces en el mismo producto, dentro de un programa de proyectos y dentro de un portafolio de proyectos, programas e incluso operaciones. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir escalando. Entonces, estas métricas que estamos viendo hoy son métricas para equipos que pueden utilizar todos los equipos. Pero si queremos subir al nivel superior de programa o al nivel superior de portafolio, tenemos que tener otras métricas. Entonces nos vamos a ir al DA Browser. Estamos aquí, están viendo mi pantalla, ¿no? Estamos aquí en Organize Metrics. Aquí están todos son los 24 metas de proceso de disciplina Agile, la fase de iniciación, la fase de construcción, la fase de transición y aquellas que se hacen todo el tiempo en curso. Y aquí nos apareció el diagrama que vimos antes, donde escogimos el Choose Measurement Strategy. Y identificamos la estrategia de Goal Question Metrics como la opción. Entonces, escogemos en el DA Browser
Goal Question Metrics. No sé si se alcanza a ver. Ok, ahí seguramente se alcanza a ver. Entonces, ¿qué nos dice el DA Browser? Dice que Goal Question Metric o las métricas para responder a las preguntas, para responder a, de nuevo, métricas para las preguntas de las metas, para saber que hemos alcanzado nuestras metas ágiles. Entonces nos explica el DA Browser, identificamos las metas, los resultados que queremos alcanzar. Una buena meta es SMART. Y hemos oído hablar del acrónimo SMART antes, que es específico, medible, alcanzable, relevante y enmarcada en el tiempo. Identificamos las preguntas que necesitamos responder para poder determinar si es que hemos alcanzado nuestras metas, la pregunta, o las preguntas, y finalmente las métricas. Identifica lo que quieres, identifica qué medidas puedes, qué medidas puedes hacer para ayudarte a responder a las preguntas. Entonces, es esa triada, ¿no? La meta, la pregunta y las métricas, que están ligadas. Estas métricas nos ayudan a responder preguntas que están diseñadas para ayudarnos a entender si estamos cumpliendo con nuestras metas. Lo que nos dice Discipline Agile, que esta es una versión más agilizada o lean de la estrategia de Goal Question Metrics, que ya tiene como 60 años, donde vamos a mantener nuestros artefactos tan simples como sea posible, porque estamos trabajando en la agilidad y no tiene sentido desperdiciar tiempo llenando formularios o llenando documentos. Dice que Goal Question Metric fue primero desarrollado en el campo del software en los 70s. Y al principio era razonablemente ágil, pero que luego de varios años de utilizarla, se le empezó a implementar cada vez de una manera mucho más formal y documentada y complicada. Entonces aquí llegamos a la parte más importante del DA Browser. Nosotros hemos visto ya cómo funciona Goal Question Metrics, vimos también cómo se arma, vimos unos ejemplos, pero ahora el Discipline Agile Browser 5.3 nos apoya con las compensaciones, con los trade-offs, que estos trade-offs nos ayudan a escoger cuál es la estrategia que más nos conviene. Podría ser que la que más nos conviene es KPIs o OKRs o ninguna, no tener ninguna estrategia de métricas. Entonces aquí están las compensaciones. Este es el oro en polvo que nos entrega Discipline Agile, porque nos ayuda a través de estas recomendaciones a entender cuál es la mejor estrategia para la situación específica que nuestro equipo está enfrentando. Porque cada equipo, cada organización, cada producto es diferente. Entonces, como el contexto cuenta, context counts, tenemos que tomar en cuenta todo el entorno, el contexto, para escoger en nuestro caso específico qué es lo que más nos conviene. Entonces, vamos a ver qué compensaciones nos propone. Entonces, Goal Question Metric promueve un enfoque que es bueno para el uso, fit for purpose. Está diseñado para el propósito específico. Para las métricas, enfocado en las metas o en los resultados. Nos entrega
pasos específicos para identificar las preguntas, lo que hace que Goal Question Metric sea menos abstracto que OKRs en KPIs. A veces los OKRs y los KPIs están desconectados con las metas del equipo, porque están midiendo otra cosa. Ya nos va a contar Edgar seguramente en un futuro café su preferencia por los OKRs y por qué le gusta más a Edgar, si me estás escuchando, los OKRs. Pero seguimos con los GQM. La tercera compensación es, como son revisados regularmente estos Goal Question Metrics, hay menos oportunidad para que sean manipulados. Como son cuantitativos por naturaleza, nos dan claridad en el proceso que necesitamos realizar para la entrega. ¿Cómo le ven? Vamos a porque o sea, toda compensación hay los pros y los contras, ¿no es cierto? Hasta ahora hemos visto todos los pros. Vamos a los potenciales contras. En la práctica, perdón, aquí estamos saltando esta. Muchas veces se los percibe a los Goal Question Metrics como muy formales y burocráticos. Hay una versión más formal y burocrática. La que estamos promoviendo en este disciplina del café es la ágil, que no requiere mucho esfuerzo y mucha infraestructura y burocracia para la medición. Dice que es muy similar en la práctica a los OKRs, a los Objectives and Key Results. Vamos ahora sí a las desventajas. Puede crear una atmósfera de micromanagement, de que estamos gestionando hasta los detalles, que estamos sobre los hombros, viendo lo que están haciendo nuestros colaboradores, nuestros miembros del equipo. Y esta atmósfera de control, bajo el auspicio de ayudar a los empleados a alcanzar sus metas. Entonces, puede crear una atmósfera dentro del equipo de que le estamos controlando, midiendo, evaluando su desempeño, con la estrategia de que les vamos a ayudar a ellos a alcanzar sus metas, con ese auspicio. La otra es que puede restringir la creatividad y las habilidades de los equipos a ver posibilidades y alternativas y soluciones alternativas. También nos dice que cuando obtenemos metas demasiado optimistas, obviamente vamos a empujar al equipo demasiado y vamos a lograr que se cansen, que no sea sostenible el esfuerzo y que tengan una sobrecarga de trabajo que finalmente es detrimental, es mala para las personas que están en este equipo. Entonces tenemos overly optimistic goals can lead to burnout. Entonces, si fijamos metas muy altas, para nuestro equipo tiene sentido, les vamos a estar empujando demasiado y les vamos a quemar. Normalmente los proyectos son de mediano y largo aliento. Entonces tenemos que ir midiendo, ir conservando energía, como si estuviésemos en una maratón. Tenemos que correr una maratón. No podemos salir corriendo la primera milla o el primer kilómetro a todo esfuerzo porque nos vamos a quemar. Después de la mitad de la carrera seguramente vamos a estar exhaustos. Entonces tenemos que promover un ritmo sostenible.
Este es uno de los principios básicos de la agilidad. Entonces, si ponemos metas demasiado altas a nuestros equipos, les vamos a quemar. Tiene sentido. Y eso no queremos. No queremos poner metas demasiado. Tenemos que poner metas, si bien que son retadoras, pero que sean alcanzables. Y finalmente tenemos que para poder rolling up, para poder las métricas que sacamos de nuestro, a nivel de equipo, que suban a nivel de portafolio, que suban a nivel de programa y después de portafolio, para hacer este roll-up, requiere bastante más esfuerzo porque cada equipo podría tener sus propias métricas. Ahí está el dilema siempre, ¿no? La libertad versus definir cuáles son las métricas para todos los equipos, que nos ayuda a que sea más fácil escalar estas métricas a otros niveles. Si les damos libertad a los equipos para que puedan escoger sus propias métricas, ya es más complicado coordinar cuando tenemos varios equipos. ¿Tiene sentido o no? Ya conociendo entonces las ventajas y las desventajas, los pros y los contras, las compensaciones, ¿qué opinan de Goal Question Metric como una alternativa para llevar a sus equipos a un siguiente nivel y poder medir? Recuerdo que Edward Deming, no recuerdo exactamente sus palabras, pero Edward Deming decía, si no tienes datos, lo que me estás diciendo es una opinión nada más. Cuando tienes datos, ahí tiene sentido, ¿no es cierto? Yo puedo verificar lo que estás diciendo y como está basado en datos, tiene más peso. Si solamente es una opinión, las datas, correcto, Elizabeth, los datos siempre nos van a respaldar, siempre nos van a ayudar a tomar decisiones. Y claro, con las métricas también hay que tener cuidado. No recuerdo el nombre exacto del autor que lo propone, pero finalmente los equipos se acomodan a las métricas que les impones. Y este acomodamiento que estoy comentando puede obtener resultados no intencionados. Por ejemplo, si empezamos a medir en el equipo la cantidad de errores que identifique el equipo, de bugs, no sé cómo les llaman, no creo que tenga un nombre para toda Latinoamérica de bugs, errores en el software, y ponemos ahí una métrica que vaya midiendo cuántos errores descubre el equipo antes de la liberación, y les premias por el número de errores que encuentran, entonces vamos a encontrar que van a estar introduciendo errores para poder encontrarlos y poder obtener una buena métrica. Entonces, obtienes lo que mides. Entonces, hay que tener cuidado con las métricas. Glenn, correctamente, ¿no es cierto? Siempre tenemos que buscar una cantidad de métricas suficientes para poder medir lo que necesitamos saber, ni más ni menos. Si tenemos muchas métricas, estamos volando ciegos con tanta información. Si no tenemos métricas, estamos volando ciegos porque no vemos el camino que estamos recorriendo. Entonces, tenemos que tener un trade-off, unas compensaciones. Poner solamente la cantidad de métricas que sean necesarias para obtener los resultados esperados, ni más ni menos. Muy bien, ¿qué les pareció este tema del Goal Question Metric?
Me pareció súper interesante a Elizabeth. Ajá. Cuando podemos medir, tenemos mayores probabilidades de obtener mejores resultados. Ajá, excelente. Vi en la encuesta que teníamos dos personas dos participantes que es su primera vez. Entonces, creo que voy a compartir para ponerles un poco en autos, como decimos, para darles un poco de información para que puedan entender mejor el contexto de lo que estamos haciendo. Voy a compartir mi pantalla. Discipline Agile se basa en unos principios que es la mentalidad de Discipline Agile, que tiene 8 principios, las personas, el flujo y unas prácticas. Y todo esto es los fundamentos subyacentes para las 4 capas de Discipline Agile. La capa de los fundamentos, la capa de Discipline DevOps, la capa de flujos de valor y la capa de Discipline Agile Enterprise. Estas capas también se les representa desde esta perspectiva. Aquí tenemos la capa de los fundamentos, aquí está la de Discipline DevOps, aquí la capa de flujos de valor y aquí nuestra capa de Agile Enterprise. Entonces, en los fundamentos tenemos nuestros principios, nuestras promesas, nuestras pautas para cómo trabajar. Tenemos varios ciclos de vida, el ciclo de vida Agile, ciclo de vida Lean, ciclo de vida serial, finalmente son 8 ciclos de vida. Tenemos unos roles que se recomiendan para los equipos Discipline Agile, cómo armar equipos, cómo estructurar, la estructura que tienen que tener estos equipos, de tal manera que podemos personalizar nuestra forma de trabajar, nuestro way of working, nuestro wow. Estos son los fundamentos, las bases. Y luego la capa de Discipline DevOps, tenemos la Discipline Agile Delivery. Lo que acabamos de ver hoy está a este nivel, a nivel de Discipline Agile Delivery, los equipos de entrega, de los que hacen el trabajo, donde se genera el valor. Y estos equipos de Discipline Agile Delivery, o DAD por sus siglas en inglés, tienen que, dentro de la capa de Discipline DevOps, coordinar con la hoja de proceso de seguridad, de gestión de los datos, de gestión de las liberaciones, soporte y operaciones de TI. Luego tenemos la capa de flujo de valor, donde está la gestión del portafolio, la gestión de los productos y la gestión de los programas. Y tenemos estas hojas de proceso que traslapan con la capa superior de Discipline Agile Enterprise, que es investigación y desarrollo, operaciones de negocio, estrategia, gobierno, marketing, ventas y mejoramiento continuo. Finalmente tenemos la capa de Discipline Agile Enterprise, llevar la agilidad a toda la organización, arquitectura empresarial, gestión de las personas, tecnología de la información, gestión de los activos físicos y intelectuales, transformación, finanzas, gestión de los proveedores y legal. Esta perspectiva se complementa con la perspectiva de los flujos de valor, donde tenemos un cliente o unos clientes internos y externos que tienen una necesidad y esta necesidad se transforma en la estrategia de la organización, identificamos esta necesidad, armamos nuestro portafolio, financiamos nuestras iniciativas, hacemos gestión de producto, dirección de producto, preparamos nuestros incrementos mínimos de negocio, coordinando con la gestión de programas, trabajamos en Discipline Agile Delivery.
entrega de valor. Luego, cuando ya tenemos las soluciones consumibles, hacemos liberaciones, pasa a operaciones de TI, cuando tenemos un valor potencial ya para el negocio, siempre coordinando con las otras hojas de proceso, gobierno, arquitectura empresarial, seguridad, gestión de los datos, soporte y mejoramiento continuo. En operaciones se realiza el valor y entregamos el valor a los clientes. Entonces, en todo el flujo de valor empieza y termina con el cliente. Entonces, esta perspectiva nos ayuda a entender cómo fluye el valor en nuestra organización. Y aquí, este es el resultado de la adquisición de PMI de Flow for Enterprise Transformation o FLEX. Entonces, ahora se transformó en Discipline Agile FLEX. Y finalmente, en esta presentación nos enfocamos en el Discipline Agile Delivery. En Discipline Agile Delivery, los equipos construyen soluciones consumibles, no solamente software funcionando. ¿Qué significa consumibles? Que además de que está funcionando, lo pueden usar los clientes y además los clientes lo desean. Y la solución es el software, más el hardware, más la documentación, más todos los flujos de trabajo de la organización que han sido actualizados y toda la organización actualizada. Porque si queremos alcanzar la agilidad empresarial, necesitamos que toda la organización sea ágil. Si cualquiera de estos, podemos verles a estos como áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el área de legal no es ágil, no importa si el equipo que está haciendo el desarrollo es muy ágil, si no se compran las actualizaciones al software, o no se compran los equipos para que se instale el software, o no se paga a los proveedores, a los contratistas, a los consultores, se va, por más que bien que lo haga el equipo, no va a lograr la organización ser ágil. Entonces, toda la organización, al ser un sistema adaptativo complejo, tiene que actuar en todos los subsistemas que están inmersos en esta organización. Entonces, hay que actualizar también toda la organización, no solamente operaciones, no solamente desarrollo o producción. Y los equipos pueden escoger su propia forma de trabajar, porque cada equipo es único. Entonces, lo que vimos ahora es cómo podemos encontrar o determinar si es que Goal Question Metrics es la estrategia apropiada para nuestros equipos. Y lo que estoy proponiendo yo el día de ahora es que Goal Question Metric es más fácil de implementar en una organización que OKRs o KPIs. Esa es la propuesta porque tiene una estructura que es mucho más ligera, mucho más fácil de entender, es mucho más comprensible para los equipos. Con esta estructura triple se hace mucho más fácil entender, para que todos puedan entender. No hay que ser especialistas o graduados o con PhD para poder entender esto. Ajá, nos dice Glenn, significa esto que vamos a poder subir el nivel del equipo, teniendo una estrategia de métricas que sea correcta. Entonces, ahí podemos ir midiendo. Lo interesante de la agilidad en general, no solamente disciplina agile, es eso, ¿no es cierto? Que no esperamos hasta el final para ver si al cliente o a los usuarios les gusta, sino que en el camino estamos continuamente perfeccionando nuestro trabajo. Entonces, si podemos ir en el camino midiendo y mejorando la forma en que medimos, mejorando nuestras preguntas para cumplir con nuestras metas, mejorando la forma en que vamos midiendo, podemos ir corrigiendo el curso, cambiando el timón de nuestro barco en el proyecto, de tal manera que en el camino vamos haciendo correcciones. No solamente con el producto, porque le estamos enseñando a nuestro cliente y él nos opina al final de cada iteración o cuando fuese. Opina si le gusta o no le gusta, qué le pone, qué le quita, cambia el color,
cambie el formato, cambie la orientación, lo que fuese. También podemos mejorar cómo nuestro equipo está trabajando. Si tenemos una estrategia de métricas que sea apropiada para nuestro equipo, tomando en cuenta la situación que estamos enfrentando. Pregunta. ¿Los GQM deben ser estándar o se definen por proyecto? En el ánimo de Discipline Agile, tú puedes escoger tu forma de trabajar y cambiarla cuando el equipo lo crea conveniente y el equipo entiende que de esa forma va a poder funcionar mejor. Entonces, Elizabeth, mi respuesta sería que no, ¿no es cierto? Cada equipo, cada proyecto, incluso dentro de un producto que estás elaborando, estás trabajando y que tiene varios equipos trabajando en él, cada equipo podría tener diferentes métricas. Cada equipo escoge su propia forma de trabajar. Si son de los que están entrando recién por primera vez en los cafés, van a pensar, bueno, eso va a crear toda una confusión dentro de la organización, va a ser muy difícil coordinar a diferentes equipos que tienen diferentes estrategias de medición, diferentes GQMs. Ventajosamente, Discipline Agile ahí tiene una manera lean, esbelta, de asegurar que, de control, digamos, de gobernar a los equipos. Y lo hace en base a las 3 preguntas clave, ¿recuerdan? Las 3, pero ni siquiera son 3. Ese slide no lo tengo aquí a la mano. No lo tengo aquí a la mano. Pero en los ciclos de vida de Discipline Agile tenemos estos hitos en los cuales la organización mide, más bien no mide, sino gobierna los equipos al final de la fase de inception o de inicio, por ejemplo, tiene que los patrocinadores, los clientes, los interesados principales y el equipo tienen que acordar en una visión común. Hasta que no esté esta visión común acordada con todos los interesados clave, no se sigue a la siguiente fase. Entonces, de esa manera, a través de este gobierno Lean, podemos, y cada equipo con métricas diferentes, podemos gobernar a equipos con ciclos de vida diferentes, con estrategias diferentes, con niveles de desarrollo diferentes, con niveles de competencia diferentes, y podemos gobernar a todos ellos dentro de una organización. Incluso gobernar equipos que están trabajando en ciclos de vida seriales, predictivos, y otros equipos que están trabajando en ciclos de vida adaptativos o ágiles. Excelente. Muy bien, y para terminar, tengo este slide. Con el resumen. A ver si logro hacer esto más grande. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar la manera en que organizo las métricas dentro de mis equipos? Definiendo cómo voy a escoger mi estrategia de medición, y lo que hemos revisado el día de hoy es el Goal Question Metric. Es una de las estrategias de muchas que tiene, eran como 5, 6, las estrategias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrategias posibles. Desde que no hago nada, hasta utilizar Goal Question Metrics. Y lo importante es que podemos evolucionar nuestra forma de trabajar. Ya escogimos Goal Question Metrics. Digamos que eso está aceptado. Pero luego podemos ir mejorando nuestras metas, las preguntas que nos hacemos para asegurarnos que cumplimos con nuestras metas, y las mediciones que hacemos
que responden a las preguntas que nos garantizan que vamos a cumplir con nuestras metas. Y de esa manera podemos entrar en el ciclo de mejoramiento continuo guiado por las estrategias y las diferentes opciones que nos ofrece Disciplinas Agile. Ok, excelente. Y vamos a hacer una encuesta de salida. Que me ayuden respondiendo para esta encuesta de salida. Mientras tanto, quiero recordarles que el próximo viernes, 26 de noviembre, tenemos nuestro café número 65, en el cual nuestro compañero Edgar Vázquez nos va a comentar un tema muy importante que todavía desconozco cuál es. De siempre deja hasta el último minuto para contarnos qué es lo que viene. Yo había propuesto la semana pasada que iba a tener un invitado para este Disciplina del Café número 64, pero tenemos que resolver todavía el problema de que mi invitado solamente habla inglés. Bueno, también el uno habla suizo y la otra habla alemán, pero quería hacer una pregunta a la audiencia. Si es que les interesaría un invitado y hacer una entrevista en inglés. No sé si pueden contestar ahí en el chat. O si es indispensable la traducción. Tenemos Daniel, si no hay problema. Puede ser en inglés. Ajá, muy bien. Entonces parece que podemos hacerlo en inglés. ¿Alguien se opone? Más bien dicho, ¿alguien tiene problemas con el inglés que va a ser difícil aprovechar? Tenemos que... Ok, excelente. Parece que lo podemos hacer en inglés. Entonces le voy a invitar a Steve Tendon, que es el promotor, el creador de TameFlow, que es un marco para alcanzar él llama hyperproductivity, hiperproductividad en los equipos de gestión del conocimiento. Y se basa en pensamiento sistémico, en pensamiento en patrones, se basa en la teoría de las restricciones, se basa en flujo y se basa en Lean. Entonces, es una combinación muy interesante y nos propone una manera igual, con datos, esto es lo interesante de la propuesta de Steve Tendon, que podemos sacar unos datos que nos permiten mejorar la forma de trabajar. Steve Tendon y colabora o colaboraba con Al Shalloway antes de su salida de PMI y es uno de los pensadores que está en la punta de lanza del conocimiento en cómo lograr la superproductividad o hyperproductividad. Muy bien. Les agradezco a todos por su participación y nos vemos el próximo viernes.